Bienvenidos a Palestra, el programa que se dedica a difundir las actividades culturales de la zona. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el artista plástico Mariano Lastiri. Y una entrevista a Guadalupe Santa Cruz, organizadora del homenaje a Ignacio Anzoátegui. Nuestro artista de hoy nos enseña su obra como resultado del trabajo diario, el oficio experto y la impronta de la expresión libre. Les presentamos a Mariano Lastiri, quien con sus desarrollos tan intensos sobre el rostro humano nos ubica ante la pregunta misma de su esencia. Hace un tiempo, recapitulando un poco cómo había empezado esta historia, me di cuenta de que de a poco se había ido perfilando un poco mi interés por el arte, ya desde más o menos cuando empecé la primaria, por intercambios con amigos que jugábamos, cada uno dibujaba y como que comparábamos dibujos, ese tipo de situaciones. Fue como de a poco me empezó a llamar la atención el tema del dibujo. Y después, digamos, ya más, con un interés un poco más profesional, si se quiere, a los 16 años yo empecé un taller de dibujo y de pintura con Roberto Bosco, que fue un discípulo de Demetrio Urruchúa. Y bueno, ahí un poco fue cuando ya realmente me propuse explícitamente dedicarme al arte. Quizás la obra que a mí más me interesa, con la que más me siento identificado después de tantas idas y venidas, tiene que ver con los retratos, con las cabezas, pero también, digamos, quizás como una especie de punto de anclaje, de unidad elemental que me permite testear variedad de técnicas y de formas y de probar desde cuántos puntos de vista se puede pensar una misma cosa y cuántas variantes uno le puede encontrar. Entonces, bueno, es una especie de solución de compromiso entre permanecer en una línea y dentro de eso variar todo lo que sea posible, ¿no? Lo que a mí más me interesa en el arte tiene que ver con esa especie de afán universalista, de buscar y encontrar un sentido unificador en la aparente diversidad. Yo creo que de alguna manera mis dos influencias más grandes, tal vez en distintos aspectos, pero son por un lado Leonardo da Vinci y por el otro lado Picasso. Leonardo justamente por este afán universalista que mencionaba antes, y Picasso porque de alguna manera, sin teorizar al respecto, también lo hacía, ¿no? Esa versatilidad y cantidad de obra que tiene, bueno, un poco da cuenta de eso dentro del ámbito de la pintura, digamos. Él no se extendió a otras disciplinas como Leonardo, pero bueno, dentro de la pintura él hizo, creo que todo lo que se podía hacer. En cuanto a lo que uno ve cuando ve la obra, sí, tal vez pueda tener más influencias de corrientes como el expresionismo, o inclusive alguna vez alguien me ha señalado a Francis Bacon, que bueno, nunca fue deliberado, pero
A veces aparecen cosas sin que uno lo busque explícitamente. Desde el punto de vista de la metodología, digamos, de exponer, yo creo que es una parte esencial del trabajo de un artista, digamos, me parece que si uno se queda con la obra guardada, hay toda una parte que tiene que ver con la lectura social o la repercusión que puede tener en la gente, la manera en que la gente lo ve, que no está, que se queda afuera, y si no está eso, me parece que se pierde la parte más interesante de la obra. Las primeras exposiciones fueron siempre colectivas y bueno, uno va haciendo las cosas en la medida en que puede. Con el tiempo también hice trabajos así en cooperación con otros artistas porque también me interesa mucho el trabajo en equipo y qué cosas pueden resultar de trabajar conjuntamente con otra gente, tenga o no que ver la obra con lo que uno hace. No me interesa solamente la idea de armar una especie de guión curatorial y decir, bueno, el concepto es este o aquel, sino ver qué resulta de la colaboración en cualquier trabajo. Por supuesto que uno tiene que tener cierta afinidad de base, al menos con la persona, ya que no con la obra. Durante este año estuvimos haciendo una serie de varias exposiciones con una gente que son músicos, una agrupación que se llama Tánger, en donde la idea era proponer un diálogo entre la pintura, las obras que yo tengo y las obras que hacen ellos, que de alguna manera, esto que te decía recién, ¿no? Hay como un diálogo entre la manera en que ellos conciben la manera de hacer, la forma de hacer música y la manera en que yo concibo el trabajo como pintor. Entonces nos interesó mucho explorar ese aspecto. Las experiencias que yo he tenido haciendo exposiciones es eso, es como que genera un movimiento tanto en uno mismo que, digamos, se ve obligado a definir tal vez una obra y a cerrarla y a darla por terminada, y a decir, bueno, hasta acá llego con esto y después veremos cómo sigue el trabajo, pero también en cuanto a cómo repercute en la gente, ¿no? Inclusive gente allegada a uno que sabe que uno trabaja, que está todo el tiempo en esta actividad, cuando uno presenta algo cerrado conceptualmente, bien armado, bien colgado, es como que genera otro tipo de actitud y como que la gente registra que, bueno, eso era lo que uno estaba haciendo tanto tiempo ahí encerrado en el taller.